que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Le voy a pedir, aprovechando que está Sam, le voy a pedir por favor que pase y ore por mí para que Dios me ayude a exponer la palabra. ¿Verdad? No, es la primera vez que lo tenemos aquí desde que se casó, así que pues de una vez, ¿verdad? Que aprovecharlo ahora que está aquí. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, por poder llegar hacia este minuto de poder escuchar de tu palabra. Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibirla. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Rama, Señor, que la pueda, Señor, usar como un instrumento, Padre Celestial, para poder traer tu voz y tu palabra hacia nosotros, Señor Jesús. Usa sus labios, usa su lengua, Señor, su voz, para poder tocar nuestra mente y nuestro corazón. Bendice, Señor, su vida y bendice la vida de los que estamos aquí escuchando de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios te pague, Sam. Pueden tomar sus asientos. Anoche, cuando me habló en el día el hermano Manuel, anoche ya yo me puse a orar y pedirle al Señor qué quería, qué me quería dar para este día, qué parte de la Biblia quería que expusiera. Y le decía yo a mi esposo, pues ya se hizo noche y el Señor no me da nada. Entonces le dije: sabes que estoy bien cansada, ya mi mente ni me da para más, ya no puedo ni siquiera leer, se me borraba lo que estaba leyendo. Y me recosté mi cabeza y me dijo el Señor: Séfora. Y yo así toda medio dormida, y era medianoche, y eran las 12, y dije: Séfora, ya ni me acordaba en ese momento quién era Séfora, porque estaba ya casi dormida. Y empecé a estudiar un poquito, me despabilé, pero luego no, dije: vale más que me levante mejor temprano a seguir estudiando, ¿verdad? Y me levanté temprano y pues gracias a Dios que me dio algo para compartir con ustedes. Y quiero, para mí les voy a decir que fue una enseñanza bonita, y pues quiero que ustedes pongan atención en esto, porque a veces es un poco difícil entender, ¿verdad?, los simbolismos, pero que el Señor nos ayude a entender, ¿verdad?, y que podamos retener lo que el Señor nos quiere enseñar esta tarde, ¿verdad? Y que Dios me ayude a exponerlo también y prepare sus mentes también de ustedes. Amén. Amén. Lo primero que vamos a ver de este pasaje fue el nombre que Dios me dio. Y Séfora significa ave. ¿Y quién era el padre de Séfora? Pues sabemos, ¿verdad?, que Séfora era la esposa de Moisés. Y su padre de ella se llamaba Jetro, pero también él tenía otro nombre, que era Reuel, que significa amigo de Dios. Y si nos ponemos a ver de quién descendía Jetro o Reuel, él era descendiente directo de un hijo de Abraham con Cetura. Y Cetura era la mujer que Abraham tuvo después de que se murió Sara. Él se casó con una mujer y tuvo 6 hijos. 6 hijos aparte, ¿verdad?, de los otros que ya tenía. Él tuvo 6 más. Entonces la mujer se llamaba Cetura, y de ahí, desde uno de esos hijos, es de donde desciende Jetro. Y de allí descendía Séfora, ¿verdad? Séfora era descendiente de Abraham también. Era del pueblo escogido de Dios, aunque no era de la simiente prometida, pero era descendiente de Abraham. Y la promesa a Abraham Dios se la dio para toda su descendencia, no nada más para la descendencia, ¿verdad?, escogida que tenía, sino para todos los demás hijos también. Entonces ella, Séfora, era descendiente de Abraham, era simiente escogida. Amén. Y estudiando esto,
encontré algo muy, muy interesante, porque al parecer Jetro seguía las enseñanzas de Abraham. Porque nosotros pensamos, ¿verdad?, que todos los madianitas, todos los otros pueblos eran idólatras. Pero es como decir, todos los de México son idólatras. Nada más porque una cierta mayoría lo es. Así era en esto. Hubo de la descendencia de Abraham, de los hijos que tuvo con esta mujer, hubo quienes se fueron al paganismo, a la idolatría. Pero hubo otros que retuvieron las enseñanzas de Abraham. Y Abraham, desde que iban naciendo sus hijos, los circuncidaba y les enseñó a sus hijos que tenían que seguir esa ordenanza de parte de Dios y seguir circuncidando a sus generaciones. Entonces, como les digo, al parecer Jetro seguía las enseñanzas de Abraham. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué lo dice, verdad? Pues ahorita les voy a explicar por qué lo digo. Y en este pasaje de Éxodo que acabamos de leer, hay algo que parece extraño. Y a mí, desde niña, cuando leíamos la historia de Moisés, a mí me parecía muy raro esto. Porque Dios le ordena, ¿verdad?, a Moisés. Dios se le aparece en la zarza, sabemos toda esa historia. Le ordena regresar a Egipto y él decide obedecer y empieza su camino junto con su esposa y sus 2 hijos. Pero en cierto lugar de descanso, dice aquí la palabra de Dios, en una posada, Jehová le sale al encuentro y quiso matarlo. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Si él estaba obedeciendo la orden de Dios, ¿por qué Dios va a querer matar a alguien que lo estaba obedeciendo? Como que eso a mí me parecía una injusticia, ¿verdad? A mi manera de pensar. Porque, por ejemplo, si Dios me manda a mí o a usted a hacer algo, que le diga, hermano Manuel, se va a ir al desierto, allá a Mezquite, y allá va a empezar a predicar. Y en el camino, a medio camino, usted dice, ay, pues me cansé, voy a parar un ratito a descansar aquí. Y de pronto Dios le sale al encuentro y lo quiere matar. Usted va a decir, ¿pero por qué? Si estoy obedeciendo. Como que es algo que no tiene lógica, ¿verdad? Como el Dios de amor, el Todopoderoso, el que es amor, ¿por qué iba a querer matar a Moisés si había dejado allá la casa de su suegro, donde vivió por casi 40 años ahí, por 40 años, y agarró a su esposa y sus 2 hijos, y ahora que está obedeciendo, Dios sale y lo quiere matar? ¿Por qué no lo mató cuando estaba allá con su suegro cuidando las ovejas? ¿Por qué? Y yo desde niña me preguntaba esto, no lo entendía. Nunca lo pude entender. ¿Por qué? Porque a mi manera de ver las cosas, pues antes lo debería de haber bendecido, ¿verdad? Porque estaba obedeciendo. Pero dice en el versículo 24, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, si lo dice la palabra de Dios, pues lo entendemos así, ¿verdad? Que quiso matarlo. ¿Pero por qué? Porque si yo no sé la manera de ver ustedes, pero yo soy así media preguntona y que me hagan muchas preguntas. Y yo decía, para mí es una injusticia. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó eso? Pero mirando un poquito la vida de Moisés y el pensamiento de Moisés, entendí algo. Que si nos ponemos en el lugar de Moisés, nos vamos a dar cuenta de que sus pensamientos en ese caminar, hasta que llegó allí y estaba esa noche ahí pensando, sus pensamientos eran contradictorios. Porque él de verdad quería obedecer a Dios. Si no lo hubiera querido obedecer, no hubiera dejado la casa del suegro y se hubiera venido al desierto caminando hacia Egipto. Pero había una lucha en él, porque había esos pensamientos y esa voluntad de obedecer a Dios, pero también se le venían a sus pensamientos de que se iba a tener que enfrentar a los que habían sido su familia,
a los que habían sido su familia egipcia. Los que lo procuraban de matar, dijo el Señor, ya murieron. Pero él no sabía si su madre había muerto, su madre egipcia. Él no sabía si sus primos egipcios con los que se había criado habían muerto. Todos los que a su alrededor vivieron con él mientras estuvo ahí en esa familia, él no sabía qué había pasado. Y al irse a enfrentar, como Dios le mandaba al faraón, era irse a enfrentar a esa familia, a la que él quería, porque lo habían criado como un príncipe. Y entonces imagínense los pensamientos tan contradictorios. Y luego, pues yo pienso que la hija del faraón, la que lo adoptó y lo salvó de morir, tendría que haber sido una buena mujer y una buena madre para con él. Y él ha de haber aprendido a amarla. Pero qué difícil es, ¿verdad? Cuando a veces Dios nos manda una cosa y uno empieza a pensar, ok, si obedezco a Dios, pero voy a dañar esta parte de mi vida y se va a ver afectada. Puedo obedecer a Dios, pero quisiera que no se viera afectada esta parte de mi vida pasada o mi vida presente. Y ese conflicto lo tenía él en su pensamiento, porque tampoco sabía qué había pasado con su familia hebrea. Y podemos pensar, ¿verdad?, que en la mente de Moisés había esa lucha tan grande de pensamientos. Era una guerra en su mente. Iba a ayudar a su familia hebrea, pero su familia egipcia saldría perjudicada. Iba a ayudar a su familia de sangre, pero a la familia que lo había adoptado y lo había criado como un príncipe, a esa la iba a perjudicar. Amén. Y él, si nos ponemos a pensar, había vivido más con la familia egipcia que con la hebrea. Con la familia hebrea, en cuanto él creció, se lo llevaron a la princesa. Y fueron más años en Egipto con esa familia que lo que vivió con los hebreos. Entonces, qué guerra tan grande ha de haber habido en la mente de este hombre. Y más cuando llegaron a esa posada y ya estuvo ahí reposando. ¿Se imaginan los pensamientos? Y Dios, que conoce los pensamientos, él miraba esa lucha en Moisés. Miraba esa guerra interna que tenía Moisés. Quizás Moisés no se lo decía a nadie, pero la tenía dentro de él. Y quiero, si me acompañan a leer, por favor, en Deuteronomio 36. Se lo voy a leer mientras lo buscan, ¿ok? Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué nos dice esto? Que Moisés tenía que poner en primer lugar a Dios. Y él le estaban ganando los pensamientos de sus dos familias. Y él discernió que Dios quería matar algo, ¿verdad?, en él. Pero aquí en esto que acabamos de leer, aquí Dios dice que la circuncisión del corazón era la más importante. No tanto la que Dios dio para el cuerpo, sino la del corazón era la que le importaba a Dios. Porque trae como consecuencia, como dice aquí, dice que trae como consecuencia, dice, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión del corazón trae el amor hacia Dios. Y eso hace que nuestra alma viva con Dios por siempre y para siempre. Y la circuncisión corporal era señal del pacto con Abraham. Amén. Que estaba basado en la fe. Porque primero Abraham le creyó a Dios. Primero había un corazón dispuesto a creer en Dios. Tuvo fe.
Pero el pacto de la carne, la circuncisión, era la señal de esa fe que tenía Abraham, de ese amor que Abraham tenía para con Dios. Y ese amor de Abraham hacia Dios, Dios dejó como una señal perpetua, por siempre en los cuerpos. Porque si la hubiera dejado en un papel, o como le escribió a Moisés, después los mandamientos en la roca, se hubieran borrado, se hubieran desaparecido. Pero algo hecho en el cuerpo de un ser humano, por siempre hasta que muriera la iba a tener. La circuncisión era la señal desde que se la hacían al bebito hasta que moría. Eso no desaparecía, no tenía vuelta atrás. Esa señal siempre iba a estar con ellos y en ellos. Amén. Y al parecer a Moisés, yo puedo pensar, la Biblia no lo dice, pero no dice tampoco que no lo hicieran. Yo creo que su mamá de sangre, ¿verdad?, la que lo tuvo, la hebrea, yo pienso que ellos lo circuncidaron, porque lo entregaron ya hasta que estaba más grande. Y lo circuncidaron del cuerpo. Pero él se fue con los egipcios, allá se crió. Él no tenía la circuncisión del corazón. Él no era criado como los otros hebreos, que eran circuncidados y se les enseñaba a amar a Dios. Todavía no había la ley, pero ya había la fe de Abraham. Y entonces a Moisés lo criaron los egipcios. Tenía la circuncisión del cuerpo, pero no la del corazón. Le faltaba la circuncisión del corazón a Moisés. Amén. Y Dios le sale al encuentro y quiso matarlo. Yo creo, ¿verdad?, que si Dios de verdad lo hubiera querido matar, ¿ustedes creen que no lo hubiera hecho en un segundo? Pero Moisés discernía que Dios venía a matarlo, pero ¿qué parte de él quería matar? No quería matarlo físicamente, quería matar a algo en él. Y hasta cierto modo, ¿verdad?, es bonito pensar que Moisés alcanzó a discernir eso. Pero él no entendía, él no sabía lo que era, ¿verdad?, amar a Dios de esa manera, tener esa fe, tener esa circuncisión en el corazón. Él no lo entendía ni lo sabía. Y Dios era lo que quería matar algo en él, quería renovar su mente, quería transformar sus pensamientos, sus sentimientos. No podía llegar a Egipto, ¿verdad?, con esos pensamientos y sentimientos, porque estorbarían al trabajo que tenía que hacer. Si Dios no cambiaba esos pensamientos y esos sentimientos, él no iba a poder ir allá con el faraón y decir lo que Dios le mandaba decir, porque le iba a doler tanto que no lo iba a decir de la manera que Dios quería que lo dijera. Entonces Dios quería matar eso en él, y él sentía que Dios lo quería matar, pero él pensaba que físicamente. Pero Dios quería hacer una circuncisión de corazón en él. Quería matar sus sentimientos y sus emociones que tenía para con los egipcios, con los que se había criado. Y la Biblia, ¿verdad?, no nos especifica aquí si fue una visión lo que tuvo Moisés, si fue una enfermedad o qué fue lo que pasó, porque dice que Dios le salió al encuentro. No especifica qué clase de experiencia fue la que tuvo, que Moisés podía discernir que Dios lo quería matar. Pero Séfora sí se da cuenta. Ella sí entendió lo que estaba pasando. Y hace algo, y aquí está algo bien importante, hace algo que solo los líderes de familia sabían hacerlo. Solo los hombres. Toma a su hijo y lo circuncida, y luego echa el prepucio a sus pies de Moisés. Qué importante es entender esto, porque va a haber momentos en que el líder de familia no va a estar disponible. Y qué importante es que ya sea la mujer o sea el hombre,
haya alguien dispuesto en la familia de hacer lo que Dios está pidiendo que se haga. Amén. Y esta mujer se levantó. Ella miró que Moisés no lo podía hacer. Entonces ella agarra a su hijo y le hace la circuncisión. Y a mí me encantó esta enseñanza, la verdad. Me llenó mucho mi corazón. Pero volviendo un poquito para atrás para Jetro, que les dije que les iba a decir por qué yo creía que él seguía las enseñanzas, ¿verdad?, de Abraham. Miramos en ella, ¿verdad?, en Séfora, en lo que hizo, que ella supo hacer la circuncisión. ¿Qué hacer? Porque no era algo fácil. Todavía en estos tiempos se considera una cirugía menor. La consideran una cirugía menor. Sí. Entonces en aquel tiempo dice que ella agarró una piedra, ¿verdad? Nos dice que agarró pues sí, era una piedra y la hizo. Así la hacían. ¿De dónde aprendió Séfora a hacerla? Por eso les digo que para mí esto me da a entender que, ¿verdad?, que ella miró a su padre practicarlo y quizás hasta le ayudó en algo, porque yo estuve en 2 circuncisiones que hicieron a niños rusojudíos y pues hasta toda la familia cantan cantos, viene el rabino y él es el que hace la circuncisión y es una lloradera del niño. Dura, todavía habían pasado como 2 horas y todavía el niño estaba llorando del dolor. O sea, se tiene que hacer, tiene que ser hecho por alguien que lo sabe hacer. Por eso yo digo que Jetro seguía las enseñanzas de Abraham, sino de dónde Séfora lo supo hacer. ¿Y por qué Moisés no lo hizo? Porque él vivía con los egipcios, él no aprendió a hacerlo. Además, ¿verdad que dice que llevaban 2 hijos? Sí. Y solo circuncidó a uno. Ajá. Entonces esto da a entender que el otro ya estaba circuncidado. ¿Por quién? Pudiera ser ella o pudiera ser Jetro, porque vivían con él, en la casa de él, y él era el líder de esa familia. Entonces aquí solo habla que ella se lo hizo a uno. Pero para mí esto me da una gran enseñanza. Si miramos esto ya del lado como espiritual y simbólico, porque lo que libró a Moisés, porque dice que cuando echó, ¿verdad?, el prepucio a los pies de Moisés, entonces ya Dios le dejó ir a Moisés, se retiró, lo dejó. ¿Y qué fue lo que libró a Moisés? Lo libró la sangre de un hijo. Porque Séfora le dice, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Ahí Moisés, hermanos, entendió no solo la circuncisión del cuerpo, sino también la del corazón, la del alma. Y a nosotros, si nos ponemos a pensar, la sangre derramada por el Hijo de Dios es lo que nos ha librado de la muerte. Es lo que nos ayuda a tener la circuncisión del corazón. Era un simbolismo de lo que iba a pasar. Esa sangre que estaba siendo derramada por un hijo salvaba a Moisés de la muerte y le circuncidaba su corazón. Sí. Le quitaba lo que había en su corazón que podía. Él entendió ahí que era más importante la voluntad de Dios que sus sentimientos y sus emociones. Pero para nosotros hubo un hijo que derramó la sangre. Sí. Y eso nos ha librado de la muerte si nosotros Sí, queremos aceptar esa sangre. Y nos circuncida todo pensamiento y todo sentimiento que haya en nuestro corazón que no le agrade a Dios. Amén, amén. A mí esto se me hizo muy bonito para mi vida, para entenderlo, hermanos. Cómo la Biblia, a través de estas historias
venía demostrando lo que iba a hacer Jesucristo, lo que iba a hacer Jesucristo para nosotros. Amén. Y les voy a invitar, si van conmigo por favor, a Jeremías 4:4. Vamos a leer ahí en Jeremías 4:4. Dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces Dios quiere que quitemos, como dice, el prepucio de nuestro corazón. ¿Qué viene siendo? La circuncisión, hermanos. Yo me puse a estudiar qué era la circuncisión. Porque dice aquí: circuncidad y quitad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión consiste en cortar la piel que cubre la parte superior del órgano masculino y deja al descubierto esa parte que antes estaba oculta. O sea, se quita una parte que tapaba algo que estaba oculto. ¿Y por qué dice aquí: quitad el prepucio de vuestro corazón? Ahora quiero hacer una pregunta que me la hice yo. ¿Por qué Dios escogió esto como señal para su pueblo terrenal, para los hijos de Abraham y también para el espiritual, o sea, para nosotros? ¿Por qué nos está diciendo también a nosotros: quiten el prepucio de su corazón, circunciden su corazón? ¿Por qué Dios escogió esto como un símbolo, como una señal de pacto? ¿Por qué? Y encontré que Dios escogió la señal de la circuncisión en un órgano reproductivo que reproduce, que produce vida. En nosotros nos pide que quitemos esa piel, esa carne, que no deja al descubierto lo que está dentro de esta piel. Que hagamos a un lado la carne para que salga a luz, para que se vea lo espiritual en nosotros. Nos pide que quitemos esa piel. Nos quitemos esa piel que tenemos, que está cubriendo lo espiritual, y la hagamos a un lado para que pueda la gente mirar en nosotros y se pueda reflejar, disculpen, hermanos, y se pueda reflejar también lo espiritual en nosotros, ¿verdad? Dios quiere que cambiemos de sentimientos, de pensamientos, de emociones negativas, que nos circuncidamos de eso, que lo quitemos de nosotros. Amén. Y lo que antes en nosotros no se veía, esa luz, eso espiritual, ahora se vea y produzca vida espiritual en nosotros y en los demás también. Amén. Que hagamos una circuncisión en nosotros. Sí, amén. ¿Cuál es la piel que nos estorba? ¿Qué hay en nuestra piel que nos está estorbando? O sea, en nuestro cuerpo. Y en Colosenses 2, 11 y 13, en Colosenses 2, del 11 al 13, les voy a leer ahí, dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí nos dice bien clarito Amén. que la circuncisión que ahora nos toca a nosotras, ¿verdad?, no está hecha de manos de hombres, ni es en el cuerpo carnal, sino es adentro, en lo espiritual de nosotros, en el corazón. Y debemos, hermanos, ya para terminar, ¿verdad?, con esto, les quiero invitar que seamos, y yo también tengo que aprender de Séfora, de hacer como ella. Ella aprendió de su padre
a circuncidar. Y lo hizo con su hijo. Nosotros también, espiritualmente, tenemos que aprender a circuncidar a nuestros hijos también. Primero nosotros mismos y luego a nuestros hijos. Amén. A poder ir quitando y pidiéndole a Dios que nos ayude a quitar lo que les está estorbando en su corazón, como le estorbaba a Moisés en aquella posada, en la que Dios tuvo que venir a su encuentro y hacerlo reaccionar. Tenemos que aprender de ella. Y Dios nos ha dado esa circuncisión espiritual, la del corazón, la del alma. Pero, hermanos, ¿la habremos aprendido? Y aparte de aprenderla, ¿la estaremos viviendo? ¿Tendremos un corazón circuncidado? ¿Tendremos ya nuestra alma circuncidada? Porque dice que debemos de tenerla. Amén. Acabamos de leerlo aquí, que la circuncisión para nosotros ahora no es esa hecha de manos, sino la que Dios hace mediante su Santo Espíritu en nosotros. Para transformarnos. Y la circuncisión duele, ¿verdad? Yo lo miré en esos niños y duele y se derrama sangre. La sangre ya fue derramada por el Hijo unigénito de Dios, pero a la carne le duele ser quitada de encima de lo espiritual. Ella quiere ser la que se siga viendo primero, así como el prepucio que se miraba primero y estaba tapando lo de adentro. Ella quiere seguir estando visible a este mundo y que no se vea lo espiritual. Pero por eso dice el Señor: circuncídense sus corazones para que me amen con su alma, con su corazón. Gloria a Dios. Y en esta historia de Moisés y Séfora y su hijo, nos da un ejemplo a nosotros de la lucha que hay siempre en nuestro ser. Si ponemos a Moisés, que miremos la imagen de Moisés como el alma, representando el alma de nosotros, que en el alma es donde están los sentimientos y emociones. Si miramos la imagen de Moisés representando nuestra alma, y luego al hijo que le hicieron la circuncisión como esa carne que tiene que someterse al pacto con Dios. Amén. Pero Séfora simboliza al espíritu humano unido al Espíritu Santo, enseñando a la carne a aprender a obedecer a Dios y someterse al pacto con Dios. Amén. Entonces es una enseñanza bien bonita de los tipos y figuras que encontramos en esta historia. Amén. Y todo lo que esta historia nos enseña. Gloria a Y Dios. yo los quiero dejar con esta pregunta, otra vez. ¿Hemos aprendido la circuncisión del corazón, que es la que nos corresponde a este pacto de nosotros? ¿La estamos viviendo? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a poder poner por obra esa circuncisión, ¿verdad? Amén. Y poderla vivir. Que Dios nos dé esas fuerzas y ese entendimiento, ¿verdad? Que no sean las emociones y los sentimientos lo que rijan nuestra vida, como estaba rigiendo la vida de Moisés en ese momento, en esa posada. Que Dios tuvo que venir y salirle al encuentro y querer matar eso en él. Hermanos, los invito a que reflexionemos en esto, porque yo desde esta mañana he estado reflexionando. Le digo: Señor, si yo no estoy circuncidada, manda tu Espíritu Santo que me circuncide, porque yo quiero tener parte de este pacto contigo. Yo no quiero estar excluida de este pacto, Señor. Y pues yo les hago la invitación también a ustedes, hermanos, de que reflexionemos un poco en esto. Y pues voy a pasar el lugar, hermanos. Fue, como les digo, esta enseñanza que Dios me dio, que me hizo reflexionar a mí primero en cómo tengo mi corazón, en cómo está mi alma ante Dios. Y pues, como les digo, les invito a ustedes también. Y pues paso el lugar a David
le voy a pasar el lugar a David para que siga este servicio. Y les pido las oraciones por mí, porque no ando muy bien de mi garganta y de mi pecho, pero pues que sea Dios poniendo su mano de sanidad, ¿verdad? Para que Dios nos ayude también, y que sobre todas las cosas, más que el cuerpo humano, que Dios nos ayude a tener sanos, ¿verdad? El espíritu y el alma también, para honrar al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén.